Imagínense que están en la prehistoria, que están solos, que tienen frío, que están en plena oscuridad. Imagínense que tienen sed, tienen que ir a buscar un río que no saben dónde está. Imagínense que tienen hambre, tienen que caminar, tal vez cientos de kilómetros hasta encontrar un animal, hasta poder recolectar algo del piso. ¿Qué harían? Posiblemente buscar otras personas, encontrarse, apoyarse, comprometerse con otros. Saber que de esa manera tenemos mejores oportunidades de sobrevivir, de avanzar. Posiblemente en ese encuentro las cosas se hagan más fáciles. Si se acordarán esas historias que escuchábamos de chicos, del hombre nómade, del hombre que pasaba todo su día caminando de un lugar al otro, tal vez peleando contra algún animal, luchando contra las inclemencias del tiempo, buscando refugio. Todo esto ya se hacía de manera organizada, porque el hombre entendía que así podía crecer y desarrollarse. Y hace unos 10.000 años eso cambió, y el hombre esa vida organizada la llevó a quedarse en lugares fijos, a sentarse. Y allí donde corrían los ríos y la tierra era fértil, el hombre empezó a desarrollar otro tipo de vida. Las primeras aldeas, los pueblos, las ciudades, el hombre se encontró, se reunió y se generó sinergia y diversidad. Piensen que ahí empezó la historia, empezó la escritura, empezó la división de tareas, y como algunos podían o se dedicaban a producir alimentos, otros se podían dedicar a la educación, ser maestros. Y como había gente produciendo alimentos y había gente dedicándose a la educación, otros podían ser médicos y dedicarse a la salud. En este encuentro, en esta organización comunitaria, se transformó para siempre la vida de la humanidad. El hombre encontró en lugares fijos y organizados una visión superadora de la vida nómade, de la vida individual. Pero este sistema creció y creció y creció y en algún punto se saturó. Y así estamos hoy, viviendo en ciudades fragmentadas. Y por un lado está la ciudad de las oportunidades, llamémosla. Esa ciudad donde nací y crecí yo, donde posiblemente crecieron muchos de ustedes. Esa ciudad donde todo está al alcance de la mano, como en una góndola de supermercado. Estiramos y hay un celular, hay internet, hay alimentos, hay una canilla que podemos abrir y corre agua. Y del otro lado, una ciudad en el margen, un fragmento de ciudad donde nada está al alcance de la mano. No hay ambulancias, no hay hospitales cerca, no hay canillas, no hay luz formal. Posiblemente muchas noches sean como ese apagón que sentíamos hace un rato. Y el sistema dejó de funcionar y no funciona para nadie. Y empezamos a tomar cada vez más decisiones individuales. Nos aprovechamos de un entorno que nos da muchísimo, que nos forma, que nos genera valores, frutos. Pero elegimos cada vez vidas más aisladas. Nos escondemos en nuestros autos, atrás de las rejas, atrás de los muros. Piensen que antes nos escondíamos de los mamuts, de los leones. Ahora nos escondemos de las personas. Y del otro lado, invisibilizados muchas veces, viven al menos una de cada 10 personas de nuestro país, en un asentamiento. ¿Y qué significa eso? Significa tener que construir una vivienda en el lugar que puedas, en el espacio que puedas llegar a ocupar, como puedas, con los materiales que puedas. Significa no tener agua potable, esa canilla, para cocinar, para lavarse, para tomar. Significa que posiblemente estemos viviendo cerca de un río contaminado, de un basural,
de una vía del tren. Significa que apenas una leve lluvia va a inundar el barrio y tal vez ese día uno no pueda salir a trabajar, no pueda llevar a sus hijos a la escuela. Y significa la carencia de algo tan básico y tan elemental que es el suelo que ocupamos, la seguridad del suelo que ocupamos. Y allí donde hoy uno se va a dormir, tal vez mañana ya no pueda estar. Y estas imágenes que vemos es el intento de acceder, de ser parte de esa ciudad, de las oportunidades de miles de familias en Argentina y en Latinoamérica, que se organizan, se encuentran y tratan, bueno, no tratan, sino que autogestionan su ciudad. Y lo que tiene de particular esto es que tiene mucho que ver con las historias que yo contaba al principio. Porque esta ciudad, este fragmento de la ciudad está construido por sus propios habitantes. Posiblemente a lo largo de la historia hubo muchísimo más de esto. Posiblemente la historia de las aldeas, de los pueblos, de las ciudades es la historia de la autogestión, de la construcción colectiva, de lo que llamamos informalidad. Y en algún momento pusimos reglamentos, leyes, normativas que nos permiten diferenciar lo formal de lo informal, con un supuesto y un juicio de valor de que algo está bien y que algo está mal. Siempre me llamó la atención estas injusticias que estábamos dispuestos a tolerar en las ciudades. Y hace unos 10 años empecé a ser voluntario de una organización de techo. Y empecé a encontrarme con muchísimas historias de familias viviendo en asentamientos, organizándose. Y me empecé a encontrar acompañando con muchísimos voluntarios estos procesos y viendo cómo las familias se organizan para construir sus viviendas. Una vivienda así es como la que vive Ramoncito. Es una de las cosas que hacemos como techo junto con vecinos y voluntarios. Los vecinos se organizan para hacer sus veredas, para mejorar el acceso a sus calles, tal vez para hacer un puente, para exigirle al Estado un servicio público. Y siempre sobre la base de este sentido comunitario nos organizamos, porque al igual que toda la historia, sabemos que organizados podemos hacer más. Y voy a contar una historia que no tiene nada que ver con techo, pero que tiene que ver mucho con lo que estoy hablando hoy y que tiene que ver mucho que ver conmigo. Hace unos años, también en esta intención de aprender más, de desarrollarme, de formarme, me fui a hacer una experiencia a Mozambique, en el sur de África. Y allí con un grupo de amigos construimos aulas en escuelas rurales. Sabemos que hay una gran problemática de educación y podemos dar una mano ahí a comunidades que quieren trabajar para que mejore la educación de sus familias y de sus hijos. Y allí aprendí algo muy valioso, y es que las familias, las comunidades no se organizan para resolver una problemática. La vida es en comunidad. La organización comunitaria, la mirada comunitaria, precede a la necesidad de vincularse para resolver algún problema. Y piensen o pensemos si nosotros conocemos a los vecinos de nuestro edificio, a los vecinos de la cuadra. Y a veces, si los llegamos a conocer, fue porque alguna vez tuvimos que hablar, relacionarnos con ellos para resolver algún problema puntual. Pero no fue por más que eso. Y en estas historias, en Mozambique, en todas las historias de las miles de las comunidades que acompañamos con techo, encontramos esta intención de construir, de hacer parte de la ciudad. Y eso no es más que el ser ciudadano. Es reconocerse en un territorio que nos reúne, del que somos parte y que tenemos el derecho a hacerlo, a construirlo, a habitarlo, a mejorarlo. Y el ser ciudadano es tal vez todas las historias que estamos escuchando hoy. Tal vez el ser ciudadano es ser un niño, jugar en un parque. Ser ciudadano es manifestarse cortando una calle para reclamar algo, un derecho vulnerado. Ser ciudadano es encontrarnos en el espacio público
porque queremos que algo cambie, que algo mejore como sociedad, queremos concientizarnos y nos reunimos para mostrar eso. Y ser ciudadano también es militar en un partido político o ser voluntario de una organización. Y es apropiarse del espacio público, acercarse y construirlo y mejorarlo. Porque la realidad es que ser ciudadano también implica compromisos. Implica saber que quienes tuvimos nuestros mínimos, nuestras garantías, quienes nacimos en esta ciudad de las oportunidades, tenemos una deuda. No podemos solamente ser extractivos y llevarnos de ese sistema, de ese entorno, cosas, sin devolver nada. Y esto es lo que elegimos como techo, como organización social, acompañando las luchas de comunidades que buscan ser visibilizadas, que buscan restituir sus derechos, que buscan construir su ciudad. Y tal vez lo hacemos porque nos gustaría a todos algún día caminar por un espacio público que nos reconozca a todos como iguales, que nos permita mirarnos de manera desprejuiciada. Tal vez lo hacemos porque creemos en los ámbitos de justicia social, de igualdad. Vivir en un asentamiento es la manifestación de lo más desigual, de lo más injusto, que estamos dispuestos a tolerar como sociedad, como ciudadanos. Y es el punto de quiebre donde se rompe todo aquello que alguna vez nos dio la organización comunitaria. Hace miles de años, nuestros antepasados eligieron organizarse, eligieron comprometerse con el otro, porque vieron que allí se podían hacer mejores cosas, se podía hacer más, se podía avanzar. Yo elijo mi compromiso y elijo ser un ciudadano responsable, porque a mí la ciudad me garantizó el derecho a habitarla. Y elijo trabajar para que ese derecho sea para todos, por igual. Porque en definitiva, ser ciudadanos es que todos seamos ciudadanos. Muchas gracias.